Vamos a esto que por lo visto les gusta, y si les gusta, bueno, al menos les doy gusto, ¿no? Estos son hoy los comentarios cavernarios. Pues son los comentarios cavernarios, decíamos. Y vamos a empezar a ver. De pronto me distraigo también con las cosas que dicen, porque dicen cada cosa que yo la veo, no es normal, no es normal para nada, pero bueno, no me hagan caso. Vamos con nuestro primer comentario del día, y el primer comentario del día nos dice, este es sobre todo porque quiero recomendarles teatro. En su libro Esculpir el tiempo, Andrei Tarkovsky, que fue cuando hablé de cuál era la diferencia entre hacer cine y filmar teatro. Y hablaba de algunas de las diferencias entre el cine y el teatro. No lo agoté, no puedo agotar todo en comentarios de 5 minutos, pero Alfredo Viramontes me dice, en su libro Esculpir el tiempo, Andrei Tarkovsky, gran director de cine ruso, aborda el cine como un arte plástico que puede moldearse a su conveniencia y necesidades técnicas, narrativas y emocionales. Esa capacidad de manipular el tiempo es lo que lo diferencia mucho del teatro, una de las artes de las que emana la cinematografía. O sea, diferencia el cine del teatro, aunque el teatro es uno de los orígenes, claro, es su capacidad de manipular el tiempo. Dice el libro súper recomendado, saludos desde Tijuana, Esculpir el tiempo, de Andrei Tarkovsky. Yo por supuesto les paso la recomendación, pero tenía yo que decirle esto. Hay excepciones. Te recomiendo las 3 piezas sobre el tiempo de J.B. Priestley. Son obras de teatro absolutamente maravillosas que manejan el tiempo de una forma extraordinaria. Y son Llama a un inspector, la mejor de las 3, El tiempo y los Conway, y Esquina peligrosa. Y de Llama a un inspector fue la que inspiró una obra de teatro de Egon Wolf, chileno, que se llama Los Invasores, en la que yo actué alguna vez. Yo siempre quise hacer el papel del inspector en Llama a un inspector de J.B. Priestley, pero hice el papel de uno de los invasores, unos invasores ancianos, por cierto, en Los Invasores de Egon Wolf. Entonces aprovecho para recomendarles teatro. Dice Obamium Belinda 7618, si ese es. Mauricio, desde tiempo me pregunto, ¿alguna vez existió una derecha decente? ¿O será que por mi corta edad solo me tocó ver a la derecha ultra florecer alrededor de todo el mundo? ¿La derecha era mejor antes? Primero es que derecha hablamos de una derecha social y una derecha económica, que son distintas. Pero digo, hay una derecha decente todavía. Ve a Macron, a Trudeau y a su sucesor Carney, a von der Leyen, la presidenta de la Unión Europea, que a mí me parece que hace una labor excelente, siendo ella democristiana, por lo tanto de derecha, por lo tanto con ideas económicas muy distintas de las mías como socialdemócrata. Y esto es relevante por lo que después viene, pero bueno. Dioses son hechos por manos de hombres. Dios solo hay uno y se llama Jehová, Jesucristo el Creador. De estos recibo 5 o 6 al mes, a la semana. Entonces solo para efectos ilustrativos de todos los que recibo así, Dios existe y es fulanito, Abraxas o Huacantanca o Maura Mazda. Y mi única respuesta es, ¿cómo lo sabes? Ninguno de todos a los que les he preguntado cómo lo sabes me han respondido, y eso me parece relevante. Jorge Sosa, SY2UW o W, UUW. ¿Los extraterrestres existen o creen que en la inmensidad del universo la Tierra, que es una moto de polvo, es la única que trajo vida? Ja, ja, ja. Ja, ja. Son 5 jas. Con lagrimita. Y este es muy ilustrativo porque es una tontería que la gente cree con mucha facilidad. Le contesté simple y sencillamente, lo que yo crea, lo que creas tú es totalmente irrelevante, lo único que importa son las pruebas. Las tienes, muéstralas, no las tienes, cállate. Pero voy a profundizar más. ¿Es razonable creer que la Tierra es el único lugar donde hay vida en el universo? No, son los mismos elementos bajo ciertas condiciones, que son por lo que se buscan en los planetas que se han encontrado alrededor de estrellas,
se buscan los planetas potencialmente habitables que están en lo que llaman la zona Ricitos de Oro, ni demasiado frío, ni demasiado caliente, ni demasiado húmedo, ni demasiado seco. Le gustaban las cosas Ricitos de Oro con los ositos. Y esos planetas pues, posiblemente puedan albergar vida, se juntan las moléculas de la misma manera que en la Tierra y ¡pum! Ya tienes vida. Y entonces los extraterrestres nos visitan. No, espera un segundito. Porque de lo uno al otro hay como un trecho un poco vasto, enorme. Que haya vida no significa que haya vida capaz de generar algo como lo que nosotros llamamos inteligencia. La capacidad de manipular la realidad de manera tal que nos permita, por ejemplo, hacer viajes espaciales. Punto 1. No hay nada que garantice que la vida sea así. Mira, la vida en la Tierra funcionó durante 13,000 millones de años o más de 13,000 millones de años antes que apareciera la inteligencia. Podía haber no aparecido. Si a uno de nuestros ancestros clave en el asunto le dan un garrotazo y le quiebran el cráneo antes de reproducirse, tú y yo no estaríamos aquí. ¿Ok? Nada garantiza que se desarrollara la vida inteligente. Pero si se desarrollara la vida inteligente, nada garantiza que quiera salir al espacio. Probablemente pueden estar muy cómodos en su casita, perdón. Pero una vez que logra salir al espacio exterior, todo está demasiado lejos. Todo está demasiado lejos. El universo está estúpidamente lejos. El planeta más cercano está a años luz de distancia. O sea, años recorridos, el año luz es una distancia, no un tiempo. Es la distancia que recorre la luz en un año. La luz corre a unos 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo son un montón de kilómetros cada hora y eso durante un año es un año luz. Y los planetas están a mucho más distancia que ese año luz. A 100 años luz, a 1000 años luz, a 1.000.000 de años luz. ¿Y cómo sabes que ese planeta está habitado y vas a ir a visitarlo? No tienes forma de saberlo. Nosotros vemos el universo a nuestro alrededor y si hay vida en algún lado no sabemos dónde está. No vamos a mandar cientos de miles de millones de sondas espaciales a todo el universo a ver si acertamos. Entonces, que nos visiten los extraterrestres es enormemente difícil por motivos de evolución y por motivos de lo lejos que está todo en nuestro universo. Por eso se inventó el hiperespacio en la ciencia ficción, para poderte saltar el tema de las distancias, porque si no, vives dentro de tu sistema solar y nada más. No hay a dónde más ir. Si son meses para ir a Marte, y está aquí el vecino de la puerta junto. Entonces, la gente cree que si tú dices no vienen los extraterrestres, entonces no hay vida en el universo. Seguramente sí la hay. Y eso sigue sin justificar el que creas tú que vienen a verte. The Watcher-FJ6GM dice, ¿qué sucede entre amigos íntimos, un homosexual y un heterosexual? El primero le quiere declarar su amor romántico erótico hacia el segundo, justificando que el amor no distingue sexos, ya que llevan tiempo de amistad, dado que a este segundo le atrae el sexo opuesto. ¿Qué reacción tomaría el segundo? Obviamente no diría palabras ofensivas, sino comprender que debe respetar cada quien su orientación y que algún día conocerá a alguien que sí le gusta su mismo sexo. ¿No cree? Pues mira, es lo normal, pero te lo diga alguien de tu propio sexo, te lo diga alguien del sexo al que estás atraído, pero que no te atrae. Te lo diga un ser humano que no te atrae erótica o emocionalmente. Me halaga muchísimo tu interés por mí, pero no es correspondido, no me interesa y te espero, no quiero lastimarte, punto. Si me llega una mujer, me ha pasado, me gustas mucho, ya, pero tú a mí no. Y lo siento y me gustaría que me gustaras, ¿no? Para poderte hacer feliz, joder, pero no. En mi caso, alguna vez un amigo me ha dicho, oye, pues que tú me gustas, yo, a mí no. Tan amigos como antes. Lo siento mucho, me halagas. Que sí, esto es cierto. Frenzonear a alguien siempre es incómodo. Te quiero, pero como amigo es algo que siempre es feo. Es feo decirlo y es feísimo que te lo digan. Pero se hace igual.
se hace completamente igual. ¿Ok? Y llegamos a hoy tenemos sorpresa, nuestro premio Elton. Me dice Ubaldo Camarillo 9330, si no conoces al pueblo de México, mejor cállate. El tigre es el pueblo de México. Pues yo le dije yo lo que decía es que Carroña, el senador Carroña, o la Roña, no me acuerdo cómo se llama, la Noroña, que al ponerse a las patadas con Estados Unidos de esta manera arrogante y ir a patear al tigre, es estúpido. Lo que consiguió fue que el proyecto de ley de gravar con 15% de impuesto las remesas de los mexicanos en Estados Unidos a México, pues el senador se enojó porque se estaban riendo de él y subió a 20. No sé si se vaya a aprobar la ley, pero si se aprueba, este mamarracho de la Roña logró que a las familias que dependen de las remesas de los migrantes les pongan un 20% de impuestos en vez de un 15%. Entonces así no se trata a esta gente se le trata de otra manera. Pero no, el tigre es el pueblo de México, me dice Ubaldo. Entonces le digo yo, eres un imbécil. Lo siento, no tenía yo otra. Sobre todo porque parte de la base que no conozco al pueblo de México. Y entérate un poquito, pasa por el canal, ve de qué hablo, ¿no? Bueno, pobrecito. Francisco Bautista 196, Mauricio, el sufrimiento infantil es una gran tragedia, pero no es absolutamente nada. Este también podría haber ganado el premio Elton. Comparado con el sufrimiento animal, estoy seguro que estamos hablando de números de 1 en 1.000.000 o más, o hasta más. Y mi respuesta es muy sencilla. ¿Estaría yo dispuesto a matar con mis propias manos a todos los conejitos bonitos, a todos los cachorros de perros y a todos los gatitos por la vida de un solo niño humano? Lo siento. Puede no gustarte mi posición, pero esa es mi posición. A mi perro lo sacrificaría yo por un niño desconocido. Y me parece lo más normal del mundo. Raro que no te lo parezca a ti. Ángel Sáez 5083 dice, si ladra como perro, mueve la cola como perro, tiene pelo y patas de perro, claramente es un perro. Mauricio, Israel y la derecha apuestan a que no se considere genocidio lo de Gaza, cuando claramente lo es. Y llamarlo así y que periodistas serios como tú lo llamen de esa forma, mueve la aguja. Porque no se puede ocultar el elefante en la habitación. Con respecto a lo de Greta, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted plantea. Digo, a ver, mira. Yo como periodista serio no puedo suplantar a los jueces y ponerme por encima de la Corte Penal Internacional para dictaminar un delito tan grave. Si tú crees que tu opinión vale más que la de la Corte, al menos cuéntanos con base en qué puntos de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio del 9 de diciembre de 1948 te basas y por qué no se lo has hecho saber al tribunal. Yo apostaría que ni siquiera has leído esa convención, ni sabes lo que impulsó al caballero que promovió esa convención que firmaron, se firmó en la ONU y la firmaron, todos los países la han firmado, faltará alguno, que fue el que inventó la palabra genocidio para definir el delito que está contenido, expresado y delimitado en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio del 9 de diciembre de 1948. Si tan seguro estás, la Corte Penal Internacional tiene Twitter como @IntelCrimCourt o le puedes enviar un correo electrónico al fiscal de la Corte desde esta página y le di la página. Ya nos cuentas. Igual hasta te hacen juez. Tú puedes ver que alguien roba, pero no puedes acusarlo de ladrón hasta que un juez lo dictamina. Tú puedes ver que alguien comete un asesinato, pero no puedes llamarle asesino hasta que no se determina
hasta que un juez no decide que se ha cometido el delito de asesinato. Y con el genocidio pasa exactamente lo mismo. Que yo sé que en el activismo onanista suena muy bien convencer a los demás de que digan, es un genocidio, y entonces ya que pasó absolutamente nada. Es que de verdad. Edson Álvarez, H9K, le gusta mucho señalar la corrupción de los gobiernos mexicanos, pero me pregunto cuándo va a ser lo mismo con lo que se está viendo del PSOE, o ahí no aplica ser crítico, ahí no se aplica, aplica es transitivo. Ser crítico porque ya sabemos muchos que los políticos nunca tiran piedras a su propio tejado, yo no soy político, salvo que tengan algún interés particular oculto. Sí, todos son deshonestos, según tú. Si tú crees que todos son deshonestos, el deshonesto eres tú. Pero bueno, le dije, siempre que ha habido casos de corrupción en el PSOE, he sido el primero en condenarlos. Y te habrías enterado si ves el streaming en lugar de pasar a echar basura desde tu imbecilidad. Siempre he defendido el código ético del PSOE, que implica que cualquier acusado debe salir del partido de inmediato, que el partido no le financie la defensa y que de ser absuelto puede volver al partido. Y es como se ha hecho en este caso, donde estamos hablando de un puñado de posibles delincuentes, aliados, por cierto, a otros posibles delincuentes del PP, a los que no han echado del PP. Lo siento por ti, si crees que todos son deshonestos, es porque tú lo eres. Y Víctor, 1830, o sea que escribir México con J es fascista según tu criterio. Digo, si se hace inocentemente, no. Es simplemente un error, ignorancia plena. Mira, los nombres propios no tienen reglas ortográficas. Esto lo sabemos desde que éramos pequeños. Y se deben respetar tal como los escribe su dueño. Si yo escribo Juan con X y con W, tú te la comes y así lo vas a escribir. Bueno. México se llama así con X. Y esto se respeta tanto como se hace al no escribir España con Y, Galicia con H o Extremadura con S. Pero generalmente he visto que no se hace por error, sino intencionadamente y con ánimo de confrontar y degradar, en cuyo caso sí, es un rasgo más que fascista, imperialista, rancio y podrido. Y quiero abundar en dos cosas. Algún día voy a hacer un segmento, no abundo en nada porque voy a hacer un segmento la próxima semana sobre el México de Iturbide con J, mucha gente se olvida de eso, y sobre todo de quién fue la estúpida idea de cambiar la X y la J y convertir anexo en anejo, que fue una puntada, por cierto, por aquí, de los académicos. Luis José Llovera, 7593, y en Venezuela mandan los zurdos. Que ahora la gente de izquierda nos llaman zurdos, no sé por qué. ¿Será que ellos, siendo de derecha, quieren que los llamemos diestros? Que no lo son. Digo, ¿en serio? ¿Unos ladrones corruptos tienen ideología de izquierda? ¿Vale? ¿Qué han hecho que sea de izquierda? Estamos hablando de Venezuela, ¿ok? ¿Tienen educación pública universal de calidad? ¿Salud pública universal de calidad? ¿Un excelente esquema de pensiones universal y de calidad? ¿Reducción notable de la pobreza? ¿Trabajo para todos? ¿Tranquilidad y baja criminalidad? Si no tienen eso, no son de izquierdas, son impostores. No les creas. Que alguien diga que es de izquierda no lo hace de izquierda, que alguien diga que es demócrata no lo hace demócrata, que alguien diga que es liberal no lo hace liberal, y el que alguien diga que es libertario, y lo hemos visto constantemente en los últimos años, no significa que de verdad sea libertario y cree en la libertad. Así que basta de aceptar que cualquier mondongo, dictador, tiranuelo, que mantiene a su pueblo en la pobreza, en la miseria y aterrorizado con una policía brutal, sea de izquierda. No lo es un tirano, punto. Y decía yo que teníamos sorpresa, teníamos un segundo y casi un tercer premio Elton. Paola Raiden me dice, léase, fascista es todo aquel que se aparta de mis convicciones ideológicas, maniqueísmo del bueno. Ciertamente no dije eso en el vídeo de Voces contra el Fascismo, ciertamente no lo dicen los redactores de la carta a cuya firma convoco, pero digo, ¿de dónde sacas eso?
Hay muchísimas personas que tienen convicciones ideológicas distintas de las mías y a las que nunca llamaría fascistas, como decía antes a von der Leyen o a Trudeau o a Macron. Si lo que buscas es denigrarme, vas muy desencaminada. Yo no soy un dogmático. Y si solo ves dogmáticos a tu alrededor, pues no, quizás la dogmática, ya volvimos a donde estábamos, eres tú.